El niño del carrusel. Era 1985 cuando visité Disneylandia por primera vez. Tenía 8 años. Recuerdo la emoción abrumadora que sentí desde el momento en que atravesamos las puertas principales. El cielo estaba despejado, un azul perfecto, y las risas resonaban por todos lados como si el parque estuviera lleno de una energía vibrante que no podía encontrar en ningún otro lugar. Todo era un espectáculo de luces y colores. Había esperado este día por meses, contando los días hasta que mi familia por fin me llevaría al lugar más feliz del mundo. Lo que no sabía, lo que no podría haber imaginado, era que ese día marcaría el comienzo de algo oscuro que me perseguiría durante el resto de mi vida. El parque estaba atestado de personas, pero entre la multitud solo tenía un objetivo en mente: el carrusel de King Arthur. Desde que vi las imágenes del castillo y los caballos que parecían de cuento de hadas, supe que esa sería la primera atracción a la que me subiría. Mis padres, felices de verme tan emocionado, accedieron sin pensarlo 2 veces. Cuando llegamos al carrusel, los caballos brillaban bajo el sol. Parecían cobrar vida al moverse al compás de la música que resonaba en el aire, un eco constante de melodías alegres. Mis ojos se iluminaron cuando elegí uno de los caballos blancos, con crines doradas, al que subí con una facilidad que ahora, al recordarlo, parece inquietante. Mientras me acomodaba en el asiento, sentí una extraña sensación de déjà vu. Era como si ya hubiera estado ahí antes, pero eso era imposible. El carrusel empezó a girar suavemente y me dejé llevar por el movimiento. Todo era normal. Podía ver a otros niños sonriendo, gritando de alegría mientras el mundo se desdibujaba en un torbellino de colores a mi alrededor. Pero entonces lo vi. A mi derecha, montado en un caballo negro, estaba un niño. Parecía más joven que yo, tal vez tendría unos 5 o 6 años. Su ropa me llamó la atención de inmediato. No vestía como los otros niños. Llevaba lo que parecía ser un traje antiguo, algo que recordaba a las fotos que había visto de principios del siglo XX. Tenía el cabello oscuro, peinado hacia un lado, y unos ojos grandes y profundos. Pero lo que más me inquietó fue su expresión. Sonreía, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa que parecía llena de tristeza, como si algo en él estuviera roto. Le sostuve la mirada por un segundo, esperando que dijera algo, pero no lo hizo. Solo me miraba, y esa mirada me hizo sentir un escalofrío que recorrió toda mi columna. Traté de concentrarme en el paseo, en la música, en la sensación del viento en mi rostro, pero algo en mí no podía dejar de observar al niño. Había algo extrañamente hipnótico en él, algo que me impedía apartar la vista. El carrusel dio otra vuelta, y cuando volví a mirar en su dirección, el niño ya no estaba. Me giré rápidamente para ver si se había bajado o si se había movido a otro caballo, pero no había rastro de él. El espacio que antes ocupaba estaba vacío. Miré a los demás niños, todos seguían ahí, montados en sus caballos, gritando de emoción, pero el niño de la ropa antigua había desaparecido. Cuando el paseo terminó, bajé rápidamente de mi caballo y corrí hacia donde lo había visto por última vez. Revisé alrededor, pero no había nada ni nadie. Mis padres vinieron hacia mí, sonriendo, y me preguntaron si había disfrutado del paseo. No sabía qué decir. Quería contarles sobre el niño, pero algo me detuvo. Me sentí ridículo, como si fuera una tontería mencionar algo así. Así que asentí y seguimos nuestro día. Durante años, ese recuerdo quedó en el fondo de mi mente. A veces pensaba en él, especialmente cuando veía fotos de Disneylandia o cuando pasábamos cerca del parque, pero nunca le di demasiada importancia. Era solo un recuerdo extraño de mi infancia, algo que no podía explicar pero que también no parecía tan importante. Sin embargo, todo cambió hace unos meses, cuando un amigo me invitó a una reunión en su casa. Estábamos hablando de las clásicas visitas a parques de atracciones y alguien mencionó Disneylandia. De inmediato, mi mente viajó de nuevo a ese momento en el carrusel. Antes de darme cuenta, estaba relatando mi experiencia frente a todo el grupo. Es extraño, dijo uno de los chicos después de escuchar mi historia, suena como la historia de un niño que desapareció en Disneylandia hace mucho tiempo.
Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué historia?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Se supone que, en la década de los años 50, un niño desapareció misteriosamente en el carrusel de King Arthur. Nadie lo vio bajar, pero cuando el paseo terminó, ya no estaba. Lo buscaron por todo el parque, pero nunca lo encontraron. Es una especie de leyenda urbana ahora, pero algunos dicen que su espíritu aún ronda el carrusel. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No podía ser una coincidencia. El niño que vi, su ropa antigua, su mirada. Todo encajaba con la historia que acababan de contarme. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de que había algo más en esa experiencia de lo que jamás había imaginado. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes del niño en el carrusel invadieron mi mente, mezcladas con la nueva información que acababa de aprender. ¿Había visto un fantasma? ¿Había sido testigo de algo sobrenatural cuando tenía solo 8 años? Decidí que tenía que volver a Disneylandia, al lugar donde todo había comenzado. Así que, algunas semanas después, regresé al parque. Esta vez, todo se sentía diferente. A pesar de las multitudes y las risas, había una sensación de inquietud en el aire, algo que no podía sacudirme. Caminé directamente hacia el carrusel de King Arthur, que seguía luciendo igual que en mi memoria. Me detuve frente a él, observando cómo giraba, los caballos subiendo y bajando al ritmo de la música alegre. Pero esta vez, algo era diferente. Ahora sabía lo que estaba buscando. Me subí a uno de los caballos, igual que lo había hecho todos esos años atrás. El carrusel comenzó a girar, y miré a mi alrededor, esperando ver al niño otra vez. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un escalofrío en el aire que no correspondía con la cálida tarde que nos envolvía. Cada vez que el carrusel daba una vuelta, esperaba verlo, pero no apareció. Justo cuando empezaba a pensar que tal vez todo había sido una invención de mi infancia, lo vi. Estaba ahí, en el mismo caballo negro, con la misma ropa antigua y esa misma mirada triste. Esta vez, su expresión era aún más intensa, como si quisiera decirme algo, como si estuviera pidiendo ayuda. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si el mundo hubiera dejado de girar junto con el carrusel. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón, fuerte, resonando en mis oídos. Traté de gritar, de decir algo, pero las palabras no salían de mi boca. El carrusel dio otra vuelta, y cuando volví a mirar, el niño ya no estaba. Me bajé rápidamente, con las piernas temblorosas. Sabía que no era una coincidencia. Había algo en ese lugar, algo que había quedado atrapado en el tiempo. Decidí investigar más a fondo. Leí sobre desapariciones en Disneylandia, sobre niños que se habían perdido y nunca habían sido encontrados. Lo que descubrí me dejó helado. En 1955, el año en que Disneylandia abrió sus puertas, un niño de 6 años había desaparecido misteriosamente del carrusel de King Arthur. Su descripción coincidía con el niño que vi. Según los registros, sus padres lo buscaron por todo el parque, pero nunca volvió a aparecer. La policía cerró el caso años después, sin ninguna pista sobre su paradero. Desde entonces, me he preguntado si lo que vi ese día en 1985 fue el espíritu de ese niño, atrapado en el carrusel, repitiendo una y otra vez el último momento en el que fue visto con vida. Tal vez está esperando a que alguien lo libere, o tal vez simplemente quiere que alguien lo recuerde, que alguien sepa que existió. No he vuelto a Disneylandia desde entonces, y sinceramente, no creo que lo hagan nunca más. Hay algo oscuro en ese lugar, algo que se oculta bajo la superficie brillante de la felicidad y la magia. Y aunque no puedo explicar exactamente lo que vi, sé que no fue un sueño ni una fantasía. El sótano. Prefiero dejar mi nombre en el anonimato. Trabajé en Disneylandia por 5 años, específicamente en el equipo de mantenimiento nocturno. Aunque para muchos pueda parecer un trabajo rutinario, había noches en las que el parque, tan lleno de vida durante el día, se transformaba en algo muy diferente cuando la oscuridad lo cubría por completo. Al caer el sol, Disneylandia parecía adquirir una energía extraña.
Sin los visitantes, sin las risas y el bullicio, el parque quedaba silencioso, pero no en calma. Algunos de mis compañeros decían que era simplemente el eco de las atracciones en reposo o el viento que se colaba entre los juegos. Otros, los más supersticiosos, hablaban de historias de fantasmas y extraños sucesos que habían pasado entre las sombras. Yo nunca les presté demasiada atención hasta aquella noche. Recuerdo que me asignaron revisar un problema eléctrico en Space Mountain, una de las atracciones más emblemáticas del parque. Era pasada la medianoche y el parque ya estaba vacío desde hacía horas. Space Mountain tenía fama entre el personal de mantenimiento. La gente decía que había algo raro en el edificio, algo que siempre hacía sentir incómodos a quienes trabajábamos allí por las noches. Pero para mí, hasta ese momento, solo era un conjunto de máquinas y luces que fallaban de vez en cuando. Nada más. Cuando llegué al sitio, el fallo parecía algo menor. Uno de los generadores de respaldo había dejado de funcionar correctamente, así que revisé el panel eléctrico principal. Mientras ajustaba los interruptores y revisaba los cables, noté algo extraño en la pared del fondo, justo detrás de uno de los generadores, una puerta. Jamás la había visto antes, y créanme, conocía Space Mountain como la palma de mi mano. Era pequeña y oxidada, casi oculta entre los mecanismos y cables. No había razón para que una puerta estuviera ahí. La curiosidad me invadió, y contra mi mejor juicio, decidí abrirla. La puerta crujió fuerte al girar la perilla, como si no hubiera sido abierta en años. Al otro lado, un largo tramo de escaleras de metal descendía en espiral hacia lo que parecía ser un sótano. ¿Por qué tendría Space Mountain un sótano que nadie conocía? Al menos, nadie del equipo de mantenimiento había hablado de él. El aire cambió cuando crucé la puerta. Era más pesado, denso, como si estuviera respirando polvo de años acumulados. El descenso parecía interminable, y con cada paso que daba, una sensación extraña se apoderaba de mí, una mezcla de incomodidad y alerta. Algo no estaba bien. Finalmente llegué al fondo. Era una sala enorme, iluminada apenas por una tenue luz que parpadeaba. Los techos eran altos, y el lugar estaba lleno de animatrónicos viejos, aquellos que el parque había dejado de usar o que habían sido reemplazados por versiones más modernas. Al principio, pensé que tal vez era algún tipo de almacén de cosas viejas, un depósito olvidado. Pero cuanto más observaba las figuras, más sentía que algo andaba mal. Había una fina capa de polvo sobre todo, pero algunas de las figuras parecían haber sido movidas recientemente. Los rostros de los animatrónicos estaban deteriorados, con pintura descascarada, ojos hundidos y algunas extremidades rotas. No sé por qué, pero sentía que esos ojos inertes me seguían mientras caminaba. Eran viejos personajes de Disney, pero no los que todos conocemos. Eran más torcidos. Como versiones fallidas, pruebas de lo que nunca llegó a ver la luz del día. Me acerqué a uno de ellos, un viejo pato Donald que parecía más una caricatura grotesca que el personaje icónico que todos conocemos. Tenía la mandíbula desencajada y los ojos vacíos, como si hubieran sido arrancados. Me estremecí y me alejé. Sentí que debía salir de ahí de inmediato. Justo en ese momento, las luces comenzaron a parpadear violentamente. Un zumbido ensordecedor llenó la sala y, de repente, lo escuché, risas. Pero no eran risas humanas. Era una mezcla entre el chillido de un niño y el crujir de un metal oxidado. Venían de todas partes, rebotando en las paredes y resonando en mi cabeza. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. Los animatrónicos, sin embargo, parecían haberse movido ligeramente. El pato Donald que antes estaba a varios metros de mí, ahora parecía estar más cerca. Su cabeza torcida en un ángulo extraño, como si me mirara directamente. Quise convencerme de que era mi mente jugando trucos, pero todo en mi interior me gritaba que corriera. Las risas se intensificaron, acompañadas de un sonido metálico, como si alguien estuviera arrastrando cadenas o piezas de maquinaria. No esperé más. Subí las escaleras tan rápido como pude, sin mirar atrás, mientras sentía como el aire se hacía más pesado con cada paso. El zumbido y las risas me seguían, creciendo en intensidad.
Cuando llegué a la puerta y la cerré de golpe tras de mí, el ruido cesó abruptamente. Solo quedaba el silencio absoluto de Space Mountain. Pasaron algunos minutos antes de que pudiera calmarme lo suficiente para moverme de nuevo. Volví al panel eléctrico, pero ya no me importaba arreglar nada. Lo único que quería era salir de ahí. A la mañana siguiente, intenté hablar con mis compañeros sobre lo que había visto. Nadie parecía saber de la existencia de esa puerta. Algunos incluso se rieron, diciendo que seguramente me había confundido, que el cansancio de la noche me había jugado una mala pasada. Pero no fue así. Yo lo sabía. Lo había sentido. Volví a Space Mountain muchas veces después de esa noche, pero jamás encontré la puerta de nuevo. Pregunté a otros trabajadores más antiguos que yo, pero todos decían lo mismo: no hay ningún sótano bajo Space Mountain. Sin embargo, yo sabía la verdad. Sabía que en algún lugar, esa puerta seguía ahí, esperando. Con el tiempo, dejé el trabajo en Disneylandia. No fue solo por lo que ocurrió esa noche, pero definitivamente fue un punto de inflexión. El parque, que antes me parecía un lugar mágico, ahora me producía una incomodidad que no podía sacudirme. Pero lo que más me inquieta, y lo que todavía me despierta algunas noches en sudor frío, es algo que noté justo antes de cerrar la puerta aquella noche. Uno de los animatrónicos, una vieja versión de Mickey Mouse, estaba en una esquina, mirando directamente hacia las escaleras. Al principio, no me pareció raro, hasta que me di cuenta de que esa figura no estaba allí cuando bajé. Había aparecido después, de alguna manera. Y aunque no lo admití en ese momento, estoy seguro de que, justo antes de salir, vi cómo movía ligeramente su mano, como si me estuviera despidiendo. Desde entonces, cada vez que escucho las viejas canciones de Disney o veo una película, no puedo evitar recordar esa noche. Me pregunto si ese sótano sigue ahí, bajo Space Mountain, lleno de figuras olvidadas y risas que no deberían existir. Y lo más importante, me pregunto si algún otro trabajador ha encontrado esa puerta y si logró salir. Nunca se lo contaré a nadie de nuevo. El horror en Desobo. Mi nombre es Clara y trabajé en Disneylandia durante el verano de 2007. Era un trabajo temporal mientras decidía qué hacer con mi vida. Tenía 20 años, una maleta llena de sueños sin definir y la expectativa de vivir una experiencia mágica en el lugar más feliz de la Tierra. La vida era sencilla entonces, o al menos eso creía, hasta que lo que viví ese verano me hizo cuestionar todo lo que conocía sobre la realidad, la tecnología y lo que ocurre cuando la oscuridad se cuela en los rincones de la felicidad artificial. Mi asignación principal era la atracción de It's a Small World. ¿La conoces? Es ese paseo lento, con barquitas que te llevan por diferentes escenarios mientras escuchas la misma canción repetida una y otra vez, con muñecos animatrónicos que representan distintas culturas del mundo. Al principio, la melodía es pegajosa, incluso entrañable. Pero después de unas horas, se convierte en un mantra agobiante, penetrante, que se te queda grabado en la cabeza incluso cuando intentas dormir. Los turnos eran largos, casi interminables. Las sonrisas falsas de los turistas se sentían agotadoras, pero eran los muñecos los que comenzaban a afectarme. Había algo inquietante en esos pequeños seres, sus ojos de plástico, la rigidez de sus movimientos, y sin embargo, una humanidad perversa detrás de sus inocentes sonrisas. A veces, creía que sus miradas seguían los barcos con una atención más consciente de lo que deberían. Por supuesto, lo atribuía al cansancio y al ambiente del parque. Después de todo, estábamos rodeados de fantasía. Una noche de julio, me asignaron el cierre de la atracción. Las luces del parque ya comenzaban a apagarse y la mayoría de los visitantes habían dejado el área. Era un momento de tranquilidad, casi reconfortante, cuando el bullicio finalmente desaparecía y todo se sumía en un extraño silencio, solo interrumpido por el zumbido de los sistemas apagándose. Mi compañero, Tomás, me había dejado sola para ir al baño, así que me quedé revisando que todo estuviera en orden. En ese momento, algo llamó mi atención. Uno de los animatrónicos, un pequeño muñeco que representaba a un niño suizo, no se había apagado como los demás. Al principio, no le di mayor importancia.
Estos dispositivos eran antiguos y a veces fallaban. Lo vi moverse lentamente, alzando su brazo en un saludo repetitivo y monótono, como si estuviera atrapado en un bucle. Me acerqué para verificar el panel de control, convencida de que era un problema técnico. Pero, cuando me acerqué más, vi algo que me detuvo en seco, su cara. No estaba sonriendo como antes, su expresión había cambiado. Era sutil, pero parecía que sus ojos estaban abiertos de una manera antinatural, como si estuviera consciente. La sonrisa se había transformado en una especie de mueca grotesca, una caricatura de dolor o de terror. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi primer instinto fue alejarme, pero la lógica me hizo avanzar. Solo era un fallo técnico, me repetía a mí misma. Cuando me incliné para inspeccionar más de cerca, vi que la superficie del muñeco parecía anormalmente gastada, como si hubiera sido frotada o manipulada con fuerza. ¿Cómo no había notado eso antes? Había trabajado en esa atracción durante semanas. Entonces, algo aún más inquietante sucedió. El muñeco giró la cabeza lentamente hacia mí. Salté hacia atrás, ahogando un grito. Mis manos temblaban mientras trataba de entender lo que acababa de ver. El sistema estaba completamente apagado. No había ninguna razón para que ese muñeco estuviera activo. ¿Un fallo en los circuitos? No tenía sentido. Sentía la necesidad urgente de apagar todo manualmente, pero justo en ese momento, todas las luces de la atracción se apagaron. El silencio absoluto llenó el espacio, excepto por el sonido tenue del agua estancada alrededor de las barcas. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios, pero entonces escuché algo que me heló la sangre, la canción. It's a small world after all. El tono era distorsionado, más lento de lo normal, como si estuviera reproduciéndose desde una cinta vieja, dañada. No había electricidad en ese momento, pero la canción continuaba, surgiendo desde las profundidades de la oscuridad. Los muñecos comenzaron a moverse. Todos ellos. Las figuras de plástico y tela se balanceaban de un lado a otro, como si estuvieran bajo el control de una fuerza invisible. Algunos giraban sus cabezas con movimientos espasmódicos, otros levantaban sus brazos en un saludo macabro, todos moviéndose en sincronía con la melodía rota que llenaba el aire. Lo más aterrador era que sus rostros también habían cambiado. Ya no eran las figuras sonrientes y acogedoras que había visto 1000 veces. Ahora, cada uno de ellos tenía una expresión distorsionada, casi demoníaca, con ojos vacíos que parecían observarme directamente. Empecé a retroceder, buscando la salida más cercana, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. El miedo me había paralizado, atrapada en esa visión pesadillesca. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. A lo lejos, vi una de las barcas moverse lentamente por el canal, sin nadie a bordo, impulsada por una corriente que no existía. En ese momento, sentí que algo detrás de mí me observaba. Me giré, y ahí estaba el niño suizo, el primer muñeco que había notado. No estaba en su lugar. Ahora estaba de pie a pocos metros de mí, sus ojos fríos y vacíos clavados en los míos. Su brazo levantado, como si me estuviera señalando. Y entonces, lo entendí. No estaba sola. Algo más estaba ahí, algo que habitaba en esos muñecos, algo que los controlaba. La canción se volvió más fuerte, ensordecedora. Los muñecos comenzaron a cantar, sus bocas moviéndose en unísono, pero las voces eran distintas, más humanas, más dolorosas, como si alguien o algo estuviera utilizando esos cuerpos de plástico para comunicarse. It's a small world after all, repetían una y otra vez. Y con cada repetición, sentía que me estaba volviendo loca. Corrí. No me importó hacia dónde, solo quería salir de ahí. Mis pasos resonaban en la oscuridad, pero la canción seguía, más alta, más rápida. Los muñecos, esos malditos muñecos, comenzaron a moverse con más violencia, algunos incluso cayendo de sus puestos, como si estuvieran tratando de alcanzarme. Llegué a la puerta de emergencia y la empujé con todas mis fuerzas, pero estaba cerrada. Golpeé la puerta, grité, pero nadie me escuchaba. En ese momento, escuché algo detrás de mí.
Giré la cabeza lentamente, sabiendo que no quería ver lo que estaba ahí. El niño suizo. Estaba más cerca ahora, mucho más cerca. Su cara estaba deformada por completo, sus ojos eran solo dos cavidades oscuras y su boca estaba abierta en una sonrisa horriblemente torcida. Levantó una mano, y con un crujido mecánico, me señaló de nuevo. Alrededor de él, los otros muñecos comenzaron a acercarse, arrastrándose por el suelo, cayendo de las plataformas. Sentía que el aire me faltaba, que el pánico me consumía, y entonces, todo se apagó. La canción, los movimientos, los sonidos. Todo. Me quedé ahí, jadeando, mientras el parque se sumía nuevamente en un silencio absoluto. Las luces volvieron, y los muñecos estaban en sus lugares, inertes, como siempre. Tomás regresó en ese momento, mirándome con preocupación. Debí de haber parecido una loca, temblando, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. No pude explicarle lo que había sucedido, ni siquiera lo intenté. Renuncié al día siguiente. Nunca regresé a ese lugar. Al principio, me convencí de que todo había sido una alucinación, el resultado de demasiadas horas de trabajo y falta de sueño. Pero ahora, tantos años después, aún sueño con esos muñecos. A veces, en mitad de la noche, escucho la canción, susurrada desde algún rincón oscuro de mi mente. Y sé en lo más profundo de mí, que lo que vi esa noche fue real. Porque no puedes crear un lugar lleno de fantasía y controlarlo por completo. Algo más siempre se cuela en las grietas, en las sombras. Y en It's a Small World, ese algo sigue allí, esperando. La niña de las orejas rosas. Siempre he sido escéptico respecto a las historias de fantasmas, esas que la gente cuenta para asustar o entretener en torno a una fogata o en reuniones familiares. Para mí, Disneylandia era simplemente el lugar más feliz del mundo, donde las sonrisas se fundían con la música de los desfiles y los gritos emocionados de los niños resonaban en el aire. Pero aquel día de 1994, todo cambió. Recuerdo la sensación extraña en el estómago desde el momento en que cruzamos las puertas del parque. No era mareo ni malestar, más bien una incomodidad latente, como si algo en el ambiente estuviera ligeramente desajustado. Mi familia y yo habíamos decidido pasar el día en Disneylandia, una tradición anual. Mis padres, mi hermana menor y yo caminábamos de atracción en atracción, maravillados con la fantasía que emanaba de cada rincón del parque. Parecía un día perfecto, sin ningún indicio de lo que estaba por ocurrir. Habíamos llegado a la atracción de Dumbo the Flying Elephant, una de las favoritas de mi hermana. La fila era larga, como siempre, y mientras esperábamos bajo el sol californiano, el ruido de los visitantes mezclado con la música de fondo me mantenía distraído. Sin embargo, de repente, algo captó mi atención. A lo lejos, una niña pequeña me miraba fijamente. Era difícil distinguirla entre la multitud, pero había algo inconfundible en ella, unas orejas de Mickey Mouse color rosa que brillaban bajo la luz del sol. No parecía estar con nadie, y aunque no supe explicar por qué, esa imagen me provocó una inquietud inexplicable. La perdí de vista por un momento, cuando la fila avanzó. Finalmente, nos subimos a la atracción, y mientras volábamos en los pequeños elefantes, intenté olvidar lo que había visto. No tenía sentido preocuparme, probablemente era solo una niña cualquiera disfrutando del parque. Pero el alivio fue breve. Después de bajar, mientras caminábamos hacia la siguiente atracción, sentí una mano pequeña y fría entrelazarse con la mía. Sorprendido, miré hacia abajo y allí estaba ella, la niña de las orejas rosas. Me miraba con esos ojos oscuros y vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Parecía perdida, pero no dijo ni una palabra. Su expresión era neutra, casi ausente. Mi familia seguía caminando unos pasos adelante, sin notar lo que ocurría. ¿Te has perdido?, le pregunté, pero no respondió. Mi primer instinto fue llevarla a la estación de información. Debía estar buscando a sus padres, y lo mejor sería entregarla a algún empleado del parque. Caminé con ella de la mano, y mientras avanzábamos, no pude evitar sentir un escalofrío.
Su piel era inusualmente fría para un día tan caluroso. Me pregunté si estaba enferma o si tal vez había estado mucho tiempo perdida. El parque seguía bullicioso, pero sentía como si la gente a nuestro alrededor comenzara a desaparecer. Los gritos de emoción se volvían más distantes, como si nos estuviéramos adentrando en una burbuja apartada del resto del mundo. Finalmente llegamos al puesto de información. Creo que esta niña está perdida, dije al empleado detrás del mostrador. El hombre, que al principio estaba revisando algunos papeles, levantó la vista. Lo que vi en su rostro me dejó helado. Su expresión cambió de la indiferencia profesional a una mezcla de incredulidad y terror. Esa niña, susurró, mirando fijamente a la pequeña que estaba a mi lado. Esa niña no puede ser. No terminaba de comprender lo que estaba pasando. Sentí una oleada de confusión y de miedo. ¿Qué quería decir con que no podía ser? Intenté hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. El empleado parecía inmovilizado por el pánico, como si hubiera visto un fantasma. Y entonces sucedió. Justo cuando giré para mirar a la niña de nuevo, ella ya no estaba. Desapareció, simplemente se desvaneció frente a mis ojos. No hubo un parpadeo, ni una señal. Un segundo estaba allí, su mano fría todavía aferrada a la mía, y al siguiente, no había nada. Mi mano quedó suspendida en el aire, aferrándose a un vacío imposible. El hombre detrás del mostrador retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza. Estaba pálido, los ojos fijos en el espacio donde la niña había estado momentos antes. No. No puede ser, murmuró para sí mismo. Hace años que no la vemos. ¿Qué significa eso? Logré preguntar, aunque mi voz sonaba más débil de lo que quería. El hombre me miró con una mezcla de pena y miedo. La niña de las orejas rosas. Se perdió aquí, en 1979. Nadie la encontró nunca. Algunos dicen que la ven de vez en cuando, buscando a alguien que la lleve a casa, pero ella nunca se queda por mucho tiempo. Mi piel se erizó. Las palabras del hombre resonaban en mi mente, cada sílaba parecía arrastrar un eco de algo mucho más oscuro, algo que no quería comprender del todo. Di un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era imposible. Esto no podía estar pasando. Salí del puesto de información sin decir una palabra más. Mi familia me esperaba a unos metros, sin haber notado nada de lo ocurrido. Traté de recomponerme, pero no podía dejar de pensar en lo que había experimentado. La idea de que había sostenido la mano de alguien que ya no existía, de que había caminado con un fantasma por el parque, me atormentaba. Durante el resto del día, intenté aparentar normalidad. Seguimos subiéndonos a las atracciones, comprando recuerdos y disfrutando de las luces que iluminaban el parque al caer la noche. Pero mi mente no podía sacudirse la imagen de la niña, su mano fría, sus ojos vacíos. Cada vez que veía a un niño con orejas de Mickey Mouse, sentía un vuelco en el estómago. Ninguno tenía orejas rosas. Al regresar al hotel esa noche, apenas hablé. Mi hermana me preguntó si estaba bien, y mis padres también notaron mi silencio, pero les aseguré que solo estaba cansado. En la oscuridad de la habitación, recostado en la cama, traté de dormir, pero la imagen de la niña me seguía atormentando. ¿Qué había pasado realmente? ¿Era posible que hubiera visto un fantasma? Las semanas pasaron y regresamos a casa. Me esforcé por olvidar lo sucedido, convencido de que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero algo dentro de mí sabía que aquello no había sido una simple ilusión. Unos meses después, la curiosidad me ganó. Comencé a investigar en bibliotecas locales y en los pocos foros en línea que existían en esa época. Quería encontrar alguna referencia, algún relato que explicara lo que había visto. Finalmente, di con una vieja noticia en un periódico local de Anaheim. Era de 1979. Una niña de 6 años, llamada Emily, había desaparecido en Disneylandia. Lo último que sus padres recordaban es que llevaba puestas unas orejas de Mickey Mouse de color rosa. La buscaron durante semanas, sin éxito. Nunca fue encontrada. Nunca hubo una pista clara de lo que le había sucedido.
El escalofrío que recorrió mi cuerpo al leer ese artículo fue indescriptible. Había estado sosteniendo la mano de una niña que había desaparecido hacía 15 años. No podía explicarlo, no había forma lógica de entenderlo. Solo sabía que, en algún lugar de Disneylandia, su espíritu seguía vagando, buscando a alguien que la ayudara a volver a casa. Desde entonces, no he vuelto a ese parque. La idea de caminar por los mismos senderos, de escuchar los mismos sonidos y sentir la misma brisa cálida en el rostro me llena de un miedo irracional. Disneylandia ya no es el lugar más feliz del mundo para mí. Es un lugar lleno de secretos, de sombras que se esconden tras las sonrisas y las luces brillantes. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, aún siento esa mano pequeña y fría entrelazarse con la mía. Me despierto sobresaltado, con el corazón acelerado, esperando ver nuevamente esos ojos vacíos y esas orejas rosas brillando en la oscuridad. Nunca he contado esta historia a nadie. Ni a mi familia, ni a mis amigos. Quizá porque temo que no me crean, o quizá porque aún no estoy listo para enfrentar la realidad de lo que viví. Pero una cosa es cierta, hay algo más en Disneylandia que la magia y los sueños. Algo que no todos pueden ver, algo que acecha entre las sombras, esperando ser encontrado. O tal vez, solo esperando a alguien que lo recuerde. Una noche en Space Mountain. Era el verano de 2018, un año que se suponía iba a ser inolvidable, y vaya que lo fue, pero no de la forma en que esperaba. Como cualquier otra persona que visita Disneyland, lo único que tenía en mente era vivir un día lleno de emoción y aventuras junto a mis amigos. Nos habíamos preparado por meses, compramos las entradas con antelación, y hasta hicimos un itinerario para aprovechar cada segundo en el parque. Entre todas las atracciones, había una en particular que emocionaba a todo el grupo, Space Mountain. Ya habíamos disfrutado de la mayoría de las atracciones durante el día, pero dejé Space Mountain para el final. Siempre había sido mi favorita, esa mezcla entre la adrenalina de la velocidad y la atmósfera oscura del espacio. Era casi medianoche, el parque estaba más tranquilo y las luces comenzaban a apagarse poco a poco, lo que le daba un aire misterioso a todo. Mis amigos y yo estábamos en la fila, charlando, riendo y planeando qué hacer después de salir de la atracción. Todo parecía perfecto, hasta que no lo fue. Justo cuando estábamos a punto de entrar en la zona de abordaje, las luces comenzaron a parpadear. Primero, pequeños destellos, como si la energía estuviera fluctuando. Luego, de repente, todo se apagó por completo. La oscuridad era total, no podía ver ni a mis amigos que estaban justo a mi lado. Al principio, pensé que era parte de la atracción, una manera de generar suspense antes del viaje, pero el silencio que siguió fue inquietante. El parque, que unos momentos antes estaba lleno de risas y murmullos, se había sumido en un silencio sepulcral. Ni siquiera podía escuchar el zumbido habitual de la maquinaria de las atracciones. Todo estaba muerto. Pero entonces, algo rompió ese silencio, algo que me erizó la piel, risas. Era una risa, pero no una común. Sonaba como si varias personas se estuvieran riendo al mismo tiempo, pero la distorsión en sus voces era extraña, antinatural. Se sentía como si la risa estuviera a nuestro alrededor, envolviéndonos, pero no podía ver de dónde venía. No era el tipo de sonido que esperarías escuchar en un parque temático, mucho menos en medio de un apagón total. Intenté calmarme, pensando que tal vez eran otros visitantes haciendo alguna broma, riéndose nerviosamente por la situación. Sin embargo, la risa no cesaba, y lo peor de todo, parecía acercarse. Sentí el corazón latir más rápido. No podía distinguir las caras de mis amigos, pero podía escuchar su respiración entrecortada. No éramos los únicos asustados. Justo cuando la ansiedad empezaba a apoderarse de mí, las luces volvieron, parpadeando al principio y luego estabilizándose. Respiré aliviado, pero mi alivio fue breve. Frente a nosotros, un empleado del parque nos miraba con una expresión pálida y nerviosa. No había rastro de su habitual sonrisa profesional. Lo siento mucho, hubo una falla en el sistema, dijo, tratando de sonar despreocupado, aunque sus ojos reflejaban otra cosa. Tienen que salir.
La atracción está cerrada por razones inexplicables. Inexplicables. Esa palabra quedó dando vueltas en mi cabeza mientras nos escoltaban fuera de la zona. Mis amigos y yo no dijimos una palabra. Parecía que todos estábamos intentando procesar lo que acababa de suceder. Nos alejamos en silencio, pero esa risa no salía de mi mente. Después de esa noche, me juré a mí mismo que no volvería a Space Mountain. Por días, tuve pesadillas en las que esa risa resonaba en mi cabeza. Soñaba con corredores oscuros, luces parpadeantes y sombras que se reían a mi alrededor. Mi mente no podía soltarlo y empecé a investigar, buscando en foros, preguntando en grupos de fans de Disneyland si alguien más había experimentado algo similar. Sorprendentemente, encontré más de lo que esperaba. Había decenas de relatos similares al mío. Apagones repentinos, risas distorsionadas y empleados que parecían estar tan asustados como los visitantes. Incluso leí sobre algunos incidentes en los que las personas habían desaparecido brevemente durante estos apagones, solo para aparecer más tarde, desorientadas y sin recuerdo de lo que les había sucedido. Pero lo que más me perturbó fue descubrir que todo parecía centrarse en Space Mountain. Con el paso del tiempo, la curiosidad fue superando al miedo, y una parte de mí sentía que necesitaba volver, necesitaba enfrentar esa sensación de inquietud que me perseguía desde aquella noche. Así que, un año después, regresé a Disneyland, esta vez solo. Era el mismo día, el mismo horario. Tal vez era una coincidencia, o tal vez algo más me estaba atrayendo. El parque estaba iluminado, lleno de la misma magia de siempre, pero yo no podía evitar sentir una presión en el pecho. Space Mountain parecía más imponente de lo que recordaba, como si me desafiara a entrar. Me armé de valor y me dirigí a la fila. Era más tarde que la última vez, casi al cierre del parque, y había menos gente. Mientras avanzaba, mis manos comenzaron a sudar, pero me obligué a seguir. Las luces seguían estables, la música de fondo sonaba como siempre, pero había algo diferente. Sentía una energía en el aire, una tensión que no podía explicar. Llegué al punto donde las luces se apagaron la vez anterior y un escalofrío me recorrió la espalda. Casi esperaba que sucediera de nuevo. Pero no fue así. Subí al carrito, me ajusté el cinturón y la atracción comenzó. Todo parecía normal, hasta que llegamos al túnel oscuro, ese tramo donde sientes que estás flotando en el espacio. De repente, el carrito se detuvo en seco. El sonido de la maquinaria cesó y las luces volvieron a apagarse. Esta vez, no solo era un apagón. El silencio era aplastante, como si el propio parque hubiera dejado de existir. No podía escuchar ni mi propia respiración. Y entonces, lo escuché de nuevo. La risa. Era la misma risa, distorsionada, como si proviniera de múltiples bocas al mismo tiempo, reverberando en las paredes del túnel. Mi corazón se aceleró. Traté de mantener la calma, pero el terror me invadía. La risa se hacía cada vez más fuerte, como si algo o alguien estuviera acercándose a nosotros en la oscuridad. De repente, algo rozó mi hombro. Algo frío, húmedo. Me giré instintivamente, pero no había nada. La risa se volvió más frenética, como si lo que fuera que se reía estuviera disfrutando de mi miedo. Quise gritar, pero mi voz no salió. En ese momento, las luces parpadearon, apenas por un segundo, pero lo suficiente para ver una figura al final del túnel. Era una sombra, alta, sin rasgos definidos, pero con una sonrisa amplia y malformada. Estaba completamente inmóvil, pero su risa llenaba el aire. El carrito se sacudió de repente y comenzó a moverse de nuevo, llevándonos a toda velocidad por la atracción. Las luces volvieron a encenderse y todo parecía regresar a la normalidad, pero yo sabía que no lo era. Algo estaba muy mal. Cuando el paseo terminó, salí del carrito tambaleándome. Nadie más parecía haber notado nada fuera de lo común. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las caras de los empleados, pero todos me sonreían con esa sonrisa vacía, como si nada hubiera pasado. Decidí que esa sería la última vez que me subiría a Space Mountain. Unos meses después de mi experiencia,
mientras aún intentaba procesar lo que había sucedido, encontré un foro en línea donde se hablaba sobre leyendas urbanas en los parques temáticos. En un hilo, alguien mencionó algo que me heló la sangre. Al parecer, durante la construcción de Space Mountain en los años 70, un trabajador había muerto en un accidente. Su cuerpo quedó atrapado en una sección de la estructura, y aunque oficialmente fue recuperado, los rumores dicen que algo de él permaneció allí. Algunos dicen que su espíritu ronda la atracción, manifestándose en los fallos eléctricos, en los apagones y, sobre todo, en esa risa distorsionada que escuché 2 veces. No sé si lo que viví esa noche fue real o si mi mente, atrapada por el miedo, me jugó una mala pasada. Pero hay algo de lo que estoy seguro, jamás volveré a subirme a Space Mountain. Ahora, cada vez que alguien menciona Disneyland o me invita a ir, recuerdo esos momentos. Y aunque quiero convencérmelos de que solo fue mi imaginación, las noches, en la oscuridad de mi habitación, a veces vuelvo a escucharla. La risa. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.